La Inquisición española, solo el nombre ya evoca unas imágenes potentísimas, ¿verdad? Pero más allá de la leyenda negra, fue un sistema meticulosamente diseñado. En este análisis vamos a desgranar cómo funcionaba no solo como un tribunal religioso, sino como una sofisticada maquinaria de control al servicio del poder del Estado. Para entender de verdad su alcance, vamos a partir de una pregunta que creo que es clave. Pensemos en esto un segundo. ¿Cómo era posible que un simple rumor, una acusación anónima, quizá de un vecino, pudiera desmantelar por completo la vida de una persona? Para responder a eso, hay que entender cómo se construyó este sistema desde los cimientos. Bueno, pues vamos al principio de todo. Para entender la Inquisición española es fundamental saber de dónde viene, cuáles son sus orígenes. Y es que, a diferencia de otras inquisiciones medievales, esta no nació solo de la Iglesia, sino del poder de la corona. Y eso, como veremos, lo cambió absolutamente todo. La fecha oficial es 1478, pero aquí lo importante, la clave de todo es quién la impulsó. Los reyes católicos. Fueron ellos quienes solicitaron permiso al Papa para crear un tribunal que vigilara la fe. Su gran objetivo era la unidad religiosa, porque la veían como algo esencial para tener un reino estable y fuerte. Al principio, el foco estaba puesto en los que llamaban falsos conversos, es decir, personas de origen judío o musulmán que se habían convertido al cristianismo, pero de quienes se sospechaba que seguían practicando su antigua fe en secreto. Y aquí está el quid de la cuestión, la gran diferencia. Mientras que las inquisiciones que existían antes en la Edad Media dependían del Papa y de la Iglesia, la española estaba bajo el control directo de los reyes. Esto la convirtió en algo muy distinto. Ya no era solo un tribunal religioso, era una poderosísima herramienta de control estatal y social, un brazo ejecutor de la monarquía. Vale, ya la tenemos creada, es un brazo del poder real. Pero ¿cómo funcionaba esto en el día a día? ¿Cómo se organizaba? Vamos a meternos de lleno en la impresionante estructura de su sistema de control. Pues mira, todo se movía desde un único punto, el llamado Consejo de la Suprema. En la cima de esa pirámide estaba el Inquisidor General, una figura con un poder inmenso. Y lo más importante, era nombrado directamente por el rey. Esto garantizaba que las órdenes y la voluntad de la corona llegaran a todas partes. Pero el poder del Consejo no se quedaba en Madrid, ni mucho menos. Su red se extendía por todo el territorio a través de tribunales locales en las ciudades importantes. Y aquí viene lo más escalofriante. Una red de familiares. No eran familia de nadie, eran una red de soplones, de informantes civiles. Vamos, tu vecino podía ser uno. Esto creaba un clima de sospecha constante en cada pueblo y cada ciudad. Y con el tiempo, sus objetivos se fueron ampliando. Ya no iban solo a por los conversos, sino a por cualquiera que se desviara de la norma, desde protestantes hasta gente acusada de brujería o de decir una simple blasfemia. Hemos visto la estructura desde arriba. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a ponernos en la piel de una persona cualquiera que cae en sus redes. ¿Cómo era ese viaje aterrador desde la simple sospecha hasta la sentencia final? Hay que decir que el proceso no era caótico, para nada. Seguía unos pasos muy estrictos, casi un manual. Todo comenzaba con una denuncia. Eso llevaba a la detención y el aislamiento. Después venía un largo interrogatorio. Y por último, la sentencia. Vamos a analizar cada paso. El primer paso, la denuncia. La Inquisición publicaba los llamados edictos de fe, que básicamente obligaban a la gente a chivarse de cualquier comportamiento que pareciera sospechoso. Pero lo peor de todo, lo que lo hacía terrorífico, es que las denuncias eran anónimas. El acusado nunca sabía a quién le había señalado. Y en cuanto acumulaban unos cuantos testimonios, el arresto era inmediato, y con él la confiscación de todos sus bienes. Así, de golpe. Una vez te arrestaban, literalmente desaparecías. Te llevaban a las cárceles secretas de la Inquisición y se acabó. Aislamiento total. Ni familia, ni amigos, ni noticias del exterior. Nada de nada. Era una tortura psicológica diseñada para quebrar la voluntad de cualquiera. Y por si fuera poco, la ironía macabra es que tu estancia en la cárcel la pagabas tú, con el dinero de tus bienes que te acababan de confiscar. Y llegamos al interrogatorio. Que nadie se engañe. Aquí el objetivo no era descubrir la verdad. El objetivo era uno y solo uno. Conseguir una confesión. Te sometían a sesiones interminables, durante días, diseñadas para agotarte física y mentalmente. Te obligaban a recitar todo tu árbol genealógico, para buscar cualquier mancha, la famosa limpieza de sangre. ¿Y lo del abogado defensor? Bueno, era un paripe. Era un funcionario de la propia Inquisición. Imagina qué tipo de defensa podía hacer. Claro. Y ahora toca hablar de la tortura. Ojo, es importante saber que no se le aplicaba a todo el mundo, no era algo sistemático, se consideraba un método excepcional. ¿Y para qué se usaba? Pues para lo de siempre, para obtener la confesión cuando los inquisidores creían que tenían pruebas suficientes, pero la persona se negaba a admitir su culpa. Y esto es lo que pone los pelos de punto. Hasta la tortura estaba regulada, tenía su propio papeleo.
Había reglas estrictísimas. Los métodos, como el potro o el tormento del agua, estaban tasados. La duración de la sesión, cronometrada, siempre con un médico presente, para que no te murieras durante el proceso, claro. Y cualquier confesión obtenida bajo tortura tenía que ser ratificada voluntariamente al día siguiente. Si te echabas para atrás, pues se podía volver a empezar. Bueno, después de todo este largo proceso, llegaba la sentencia. Pero el objetivo no era solo castigar a una persona en secreto. No. El veredicto tenía que ser un espectáculo público, una demostración de poder que dejara una marca imborrable en toda la sociedad. Las sentencias podían ser de muchos tipos, desde una humillación pública como obligarte a llevar el San Benito, hasta multas, el exilio o acabar remando en las galeras del rey. Y para los casos considerados más graves, el tribunal usaba una palabra curiosa: relajaba al condenado al brazo secular. Esto es un eufemismo, claro. Significaba que, como la Iglesia teóricamente no podía derramar sangre, se lo entregaba a las autoridades civiles para que lo ejecutaran, normalmente en la hoguera. Y el gran final de todo esto era el auto de fe. Que ojo, no es la ejecución en sí, como mucha gente piensa. Era la ceremonia, un evento masivo que se celebraba en la Plaza Mayor. Hay que imaginar la escena: una procesión de los condenados, la lectura pública uno por uno de sus crímenes y sus castigos, delante de las autoridades y de todo el pueblo. Era una lección y una advertencia para todos, un aviso a navegantes de una brutalidad tremenda. El efecto de esta maquinaria en la sociedad a largo plazo fue demoledor. Por un lado, una censura intelectual brutal, con su famoso índice de libros prohibidos que controlaba qué se podía leer y qué no. Por otro, creó una sociedad obsesionada con los estatutos de limpieza de sangre, que marginaban a cualquiera con antepasados judíos o musulmanes. Y en general, instauró una cultura del miedo, de la desconfianza, donde la gente no se atrevía a hablar libremente por pánico a los soplones. Esto, lógicamente, frenó muchas cosas, incluso la economía. Un sistema así, que duró siglos, puede parecer indestructible, eterno. Pero como todo en la historia, también tuvo su final. Vamos a ver brevemente cómo se apagó esta institución. Empezó a perder fuerza ya en el siglo XVIII, con las nuevas ideas de la Ilustración, que no casaban muy bien con todo esto de la persecución religiosa. Luego, la invasión napoleónica y las Cortes de Cádiz a principios del XIX le dieron la puntilla. Aunque hubo algún intento de restaurarla, fue abolida definitivamente en 1834, casi 350 años después de su creación. Ahí es nada. La Inquisición como institución desapareció, pero nos dejó algo increíble: uno de los archivos burocráticos más detallados y completos del mundo. Cada caso, cada denuncia, cada interrogatorio está documentado. Y eso nos lleva a la reflexión final. Hoy, al estudiar esos miles y miles de documentos, ¿qué lecciones podemos extraer sobre la relación entre el poder del Estado, las creencias de una sociedad y el control sobre los individuos? La pregunta queda ahí.